Hola, les saludamos desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Hoy nos sumamos a la jornada del Día Internacional de las Mujeres y para ello tenemos una conversación, una reflexión de la doctora Elena López, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ahora mismo ella está en un sabático en España. Elena López es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña, ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Brown y ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Londres. Su principal campo de investigación se sitúa entre el cruce del feminismo y la literatura, con especial atención a cuestiones sobre memoria y afectos. Es autora, entre otras publicaciones, de El clamor de las ruinas, una interpretación cultural de narrativas personales de exiliadas españolas en México, que fue galardonado en la quinta edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas. La conversación, la charla de la doctora Elena López del día de hoy es Archivos y Justicia Feminista, algunas ideas sobre los casos mexicano y español. Bienvenida, doctora Elena López. Tiene usted la palabra en esta jornada del Día Internacional de las Mujeres a la que se suma el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias ahora al doctor Ciro Murayama por su presentación, por su bienvenida. Y muchísimas gracias también y muy especialmente a Diego Celorio y a Adriana Suárez, que son integrantes del equipo del Centro de Estudios Mexicanos de la sede de la UNAM aquí en España, donde efectivamente me encuentro realizando mi sabático. Y les agradezco mucho su hospitalidad a la sede de la UNAM en España hoy para llevar a cabo una actividad en el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Además, en esta ocasión, en 2025, el 8M cobra una especial significación porque se cumplen 50 años de su declaración como Día Internacional de las Mujeres, precisamente en la Ciudad de México. Fue en 1975, finales de junio, principios de julio de 1975, cuando en la capital de la República Mexicana se celebró el primer Congreso Mundial de la Mujer organizado por Naciones Unidas, y fue en ese contexto que se declaró cada 8 de marzo pues un día para recordar el camino que aún tenemos que recorrer para buscar una convivencia muchísimo más sensata, justa y razonable entre mujeres y hombres. Como anunciaba el doctor Ciro Murayama, efectivamente yo me gustaría hoy hacer una muy breve presentación sobre la relación que puede haber entre archivos y justicia feminista y anclarlo, aterrizarlo en algunos ejemplos que tienen que ver con prácticas artísticas y creativas en México y en España. Entonces, si me permiten, y para hacer un poco más dinámica la presentación, voy a compartir pantalla. En esta presentación quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre archivos y justicia feminista. Con este objetivo propongo exponer tres aspectos. En primer lugar, examinaré la necesidad de una justicia feminista. En segundo lugar, abordaré una definición de archivo útil precisamente para la agenda de esa justicia feminista. Y por último, me enfocaré en varios ejemplos mexicanos y españoles recientes donde se pone en juego la relación entre archivos y justicia feminista.
La foto que tienen, la imagen que tienen en la diapo, retrata un momento del 8M hace 5 años, en 2020, en la Ciudad de México. Quienes vivimos, quienes conocemos o conocen la Ciudad de México, saben que se trata del Monumento a la Revolución. Fue una de las manifestaciones, de las marchas del 8M más multitudinarias en la capital del país, y también tiene una especial significación porque muy poquitos días después, creo que 2 o 3 días después, se declaró en el país y globalmente en ese momento la epidemia, la pandemia por COVID. La reparación de las muchas formas de violencia patriarcal, el feminicidio o la violación serían algunas de las más extremas, encuentra a menudo varios obstáculos. Por un lado, fallas estructurales de los sistemas de justicia. ¿A qué me refiero? Falta de la debida diligencia, falta del debido proceso, injusticia testimonial, revictimización, impunidad, etc. Entonces, los obstáculos serían fallas estructurales, las que acabo ahora de mencionar, del sistema de justicia, también indefensión de las mujeres en estos contextos de abandono institucional, perpetuación de las culturas machistas cuando las respuestas son exclusivamente punitivistas, entre los distintos obstáculos. En este clima de vulnerabilidad de las mujeres es donde la acción de lo que podemos llamar las justicias feministas cobra una extraordinaria relevancia. Sus estrategias son múltiples e intervienen en diferentes espacios sociales. En la tercera parte de esta presentación, yo me centraré en la escritura off y online y en un par de prácticas artísticas. En un reciente libro sobre justicia alternativa, la académica y activista argentina Susana Draper, investigadora en la Universidad de Princeton, proporciona otro ejemplo, ¿no?, de justicia alternativa que proviene de intervenciones educativas a nivel comunitario. Y les leo la cita que tienen a su izquierda en la diapo. Intervenciones creativas, proyecto comunitario creado en California en 2004, se consolidó como forma de retomar el hilo que cuestionaba la unilateralización de la violencia de género desde el sistema penal y estatal. Se planteó como una respuesta crítica y creativa frente a las formas cada vez más cooptadas y controladoras que fueron tomando las maneras de lidiar con la violencia doméstica a nivel estatal. A partir de los años 90, las luchas contra la violencia y el abuso sexual quedaron cooptadas por el Estado, lo que generó varias rupturas entre los grupos feministas que querían trabajar con el sistema y los que querían transformarlo de raíz. Fin de cita. Y bueno, les puse una imagen a su derecha de la portada de una caja de herramientas, un toolkit en inglés, que es una guía práctica para terminar con la violencia interpersonal de acuerdo al trabajo precisamente de intervenciones creativas, de este proyecto comunitario. En la página de intervenciones creativas, y si no, ahí abajo también en la diapo tienen el link, pueden acceder libremente y descargar gratuitamente esta caja de herramientas, ¿no?, que sería un ejemplo, entre muchos otros, de formas de justicia feminista, alternativa, transformativa también se llama, reparativa también se llama, ¿no? Ya que estas formas de justicia feminista constituyen procesos de memoria, los archivos se convierten en instancias de principal importancia. Ahora, al tratarse de procesos al margen de la justicia de Estado, la noción de archivo que manejamos se refiere al registro de numerosos materiales, con frecuencia residuales o incluso inválidos para los sistemas oficiales, que constituyen auténticas prácticas forenses. En un trabajo sobre archivo y aborto en Latinoamérica, la argentina Naila Bacareza, profesora de la UBA e investigadora del CONICET, señala, y tienen ahí la cita que les voy ahora a leer a su izquierda en la diapo. Podría decirse también que en esa expansión el archivo amplía sus capacidades. Experiencias y proyectos políticos que habían sido desacreditados y arrojados al olvido se hacen merecedores de reconocimiento público, de rememoración y también de indagación crítica a través de su ingreso en archivos de distinto tipo. El archivo deja de ser algo dado que aspira a la completud para convertirse
en un objeto de reflexión crítica y en una tarea política reparatoria, tan obstinada como esperanzada, que está estructuralmente atravesada por la ausencia y el fracaso. Fin de cita. Y como, digamos, imagen que ilustra este momento de la presentación, les traje una foto de una parte de una pieza de la artista mexicana Lorena Wolfer. El proyecto se llama Evidencias y se trata de un proyecto colaborativo en el que la artista Lorena Wolfer solicitaba, inicialmente fue en la UNAM, fue un proyecto auspiciado por el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y el grupo al que se dirigía Lorena era el grupo de las 3 poblaciones de mujeres en la UNAM: académica, estudiantes y mujeres administrativas. Y les solicitaba si le podían compartir para luego la curaduría y la exposición y el armado de un relato feminista y su instalación en el MUAC, si le podían compartir piezas, que las están viendo ahí, con las que estas mujeres hubieran sido agredidas en algún momento en el espacio de la domesticidad por sus parejas, por sus familiares, por amigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parecía también que ilustra esta pieza de Lorena Wolfer un poco la cualidad, ¿no?, de este archivo también alternativo. Para examinar ahora de una manera aterrizada en las realidades de las violencias patriarcales la relación entre justicia feminista y archivo, me referiré a algunos ejemplos mexicanos y españoles. Para el caso de México, tenemos 2 textos de no ficción creativa: Comparecencia, una experiencia autobiográfica de violencia sexual sucedida en 2009, y El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, sobre el feminicidio de su hermana ocurrido en 1990. Ambas autoras reelaboran su recuerdo personal a través de archivos que contienen una abundante diversidad de materiales. Expedientes judiciales. En el caso de Comparecencia involuntaria de García Walsh, interviene la autora escritural y visualmente su propia declaración ministerial. Bueno, pues además otros documentos serían diarios, testimonios, evidencias visuales, notas periodísticas o fragmentos de otros ensayos. Aprovecho también para compartir con ustedes que precisamente el jueves 20 de marzo a las 6:30 de la tarde en Madrid, en la librería del Fondo de Cultura Económica de Juan Rulfo, que está muy cerquita de Moncloa, en la capital de España, la sede de la UNAM en España, Ediciones La Palma, que está a cargo del libro de Marisol García Walsh, y la propia librería Juan Rulfo organizan una presentación de este libro, que es un libro impactante en muchos sentidos. Estaremos ahí la autora Marisol García Walsh, la escritora mexicana Brenda Navarro y yo misma. Por otro lado, y siguiendo con ejemplos mexicanos, si nos acercamos a la pieza El tendedero de 1978 de Mónica Mayer, pionera Mónica Mayer del performance feminista en México, encontramos un archivo de múltiples testimonios, en ocasiones anónimos, de víctimas de agresiones sexistas. En este caso, el archivo se convierte en un foro para la protesta colectiva que, desde su activación original en 1978 hasta la fecha, continúan replicando muchas mujeres en espacios públicos. Por ejemplo, el tendedero de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición en la actual glorieta de las mujeres que luchan en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Habría muchísimos ejemplos de tendederos en la propia UNAM, en muchas facultades como Filosofía y Letras, como Arquitectura, como Ingeniería, como muchas otras. Hay este tipo de tendederos, ¿no? Los 2 ejemplos españoles tienen que ver con el caso llamado de la manada. Durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en julio de 2016, una mujer de 18 años sufrió una violación grupal por parte de 5 hombres. Tras la denuncia de la joven, el juez sentenció el 26 de abril de 2018 a los 5 condenados
por un delito de abuso sexual, no de violación. Tras conocer esta sentencia, se dieron en España las más importantes protestas feministas de su historia. Una de estas protestas la inicia la periodista Cristina Fallarás desde su cuenta de Twitter con la campaña Cuéntalo. Y la cita la tienen en la parte superior de la diapositiva. Cada una de ellas había añadido a su narración la etiqueta Cuéntalo. Cuando pinché sobre esos 9 caracteres, se abrió una habitación del dolor. De repente entendí, nunca me había parado a pensarlo, que un hashtag es un lugar de encuentro. Inmediatamente, Cuéntalo ocupó el número 1 de las listas de difusión mundial, lo que se llama un trending topic global, con una herramienta de comunicación de masas que nos permite juntar testimonios y a partir de ahí crear una memoria colectiva. Ya no necesitamos que el Poder Judicial o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean quienes aprueben si algo es o no violencia. Fin de cita. La presión de todas estas protestas, un auténtico archivo de justicia feminista, se encuentra entre los factores que determinaron, tras apelación de la denunciante, el cambio de esta condena, la del caso de La Manada, de abuso a agresión sexual por violación. Por último, quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el proyecto de investigación creativa sobre la violación de la artista multimedia catalana Laia Abril. El archivo en exposición incluye imágenes, objetos, documentos, textos y sonido. Y tiene su origen también en el caso de La Manada. La intención de Laia Abril es movilizar una exploración alegórica de la cultura de la violación a escala global e histórica. Entre las piezas, y las están viendo ahí, se incluyen un vestido de una novia casada a la fuerza en Kirguistán y varios cilicios. Ya para concluir, a lo largo de esta breve presentación, he querido mostrar, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cómo las múltiples y atroces violencias cometidas contra mujeres, niñas y otros cuerpos feminizados necesitan, debido a una cultura patriarcal aún instalada en las instituciones y las sociedades de todo el mundo, formas alternativas de justicia feminista. Muchas gracias, un abrazo.